Hola a todos, soy Alfredo Cous y te doy la más cordial bienvenida a este nuestro webinar gratuito 4 mitos de la facturación electrónica. Hoy vamos a develar juntos 4 mitos, 4 situaciones que a lo mejor se dan por hecho, pero que son graves errores que se tienen que evitar a la hora de emitir nuestra facturación. Cómo asegurarnos que nuestra empresa o nuestros clientes cumplen al 100% con las reglas en materia de CFDI. Hoy por lo pronto vamos a debatir 4 mitos y los vamos a echar abajo para que si de repente te pasa en la práctica, uno, los evites. Si ya están sucediendo, los corrijas y mejor aún, evites problemas al respecto. Así que quédate conmigo porque vamos a estar trabajando de lleno con este punto. 4 mitos. Y te estarás preguntando, ¿cuáles son esos 4 mitos? Vamos a verlos. Mito número 1. Hay que poner PUE a todos los CFDIs para evitar el recibo electrónico de pagos. Mito número 2. El método de pago da igual. Lo que importa es el estado de cuenta. Mito número 3. Solo facturo compras de más de cierta cantidad. Las políticas de la empresa no permiten facturar menos. Y mito número 4. Si no me piden factura, pues no se declara. De los 4 vamos a estar hablando y vamos a ver cuál de estos es cierto, cuál de estos es falso, si todos son ciertos, si todos son falsos. Todo eso lo vamos a develar enseguida, pero antes de irnos con estos 4 mitos, ¿dónde surge la facturación electrónica? ¿Cuál es el origen de todas estas reglas, de todas estas obligaciones que tienen absolutamente todos los contribuyentes en nuestro país? Si tú tienes un negocio en México o eres un contador o contadora que atiende a un contribuyente dado de alta en el RFC que obtiene ingresos, estas reglas le aplican. Así que antes de irnos con el primero de los mitos, vamos a analizar cuál es el origen del CFDI, cómo nace, dónde empieza todo esto. Aquí te lo comparto. El proceso de transición hacia la facturación electrónica arrancó en el ya lejano 2012. En ese momento surgieron las disposiciones que permitían que algunos contribuyentes estuvieran obligados a emitir facturas electrónicas y otros pudieran hacerlo de manera paulatina hasta volverlo generalizado. Fue un proceso de convergencia donde en algún momento tuvimos 4 tipos de facturas conviviendo al mismo tiempo. Las facturas en papel que todos conocíamos, que se mandaban a imprimir en imprentas autorizadas, las facturas con código de barras bidimensional, una alternativa que funcionó durante 2 años, de 2012 a 2014, en la que podíamos descargar un código QR de nuestra página del SAT, la página particular de cada uno de los contribuyentes, generabas este código, lo podías pegar en cualquier archivo, ya fuera una hoja de cálculo o un documento de texto, y sobre ese poner los datos que correspondían a una factura como si fuese impresa, pero en lugar de estar obligado a imprimirla en una imprenta autorizada, la podías imprimir desde tu casa o de tu oficina a través de tu propia impresora y tenía la misma validez que cualquier otro comprobante. La condición que tenían este tipo de facturas es que cada cierto tiempo había que presentar un reporte de cuáles eran los folios que tú habías utilizado. Esas 2 formas de facturación en papel convivían con 2 adicionales, las facturas electrónicas y las facturas electrónicas por internet, los famosos CFD y los CFDI. Con la diferencia que los primeros, los CFD, se emitían a través de ciertos programas, pero no había un enlace directo al portal del SAT, sino que se generaban los timbres y cada cierto tiempo también teníamos que presentar un reporte de los folios generados. Y el gran cambio venía con la incorporación del CFDI, el comprobante fiscal digital por internet, que requiere que exista una conexión a internet para poder timbrar en ese momento los comprobantes y que a su vez también lleguen al repositorio del SAT y a los distintos procesos que requieren para su emisión. Todo ese proceso de transición fue largo y generó dudas e inconvenientes para las empresas del país. Estamos hablando de 2 años donde convergieron distintos tipos de facturas y la información no solamente era confusa, sino que escasa también en algunos momentos. Hoy por hoy vivimos en un esquema mucho más estandarizado donde el futuro nos alcanzó y el artículo 29 y el 29A del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en la que se deben expedir los comprobantes fiscales digitales. Y es que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales, ya sea por los actos o actividades que realicemos, por los ingresos que percibamos o por las retenciones de contribuciones que vayamos a efectuar, debemos emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT. Aquí es donde encontramos el fundamento legal de la existencia de los comprobantes fiscales digitales por internet, los famosos CFDI.
Con los CFDI vienen varias obligaciones para los contribuyentes. La primera, contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente, la hoy conocida como e-firma. Esta se compone por 3 elementos que son un certificado, un archivo con terminación .cer, un archivo con terminación .key, que es una llave privada, y una contraseña que abre esos archivos. Para obtenerlo es indispensable acudir a la oficina del SAT más cercana a tu domicilio. Con excepción de las sociedades por acciones simplificadas, ningún otro contribuyente puede tramitar su e-firma por primera vez a través de Internet. Es necesario acudir a las oficinas del SAT para poder completar este trámite. A ello debemos sumar la tramitación de un certificado de sello digital, algo que hace las veces de un permiso para poder emitir facturas y también se compone de los mismos elementos que integran la firma electrónica. Un contribuyente puede obtener un certificado de sello digital para todas sus sucursales o, si lo prefiere, uno por sucursal. En el caso de las personas morales, este certificado de sello digital es indispensable para poder facturar. Para personas físicas es opcional e incluso para las personas físicas del régimen de incorporación fiscal no es necesario. Otra de las obligaciones es poner a disposición de los clientes los CFDI respectivos. Más adelante a lo largo del curso veremos las formas en las cuales estamos obligados a poner a disposición de nuestros clientes esos comprobantes. El proceso de timbrado es un proceso bastante simple cuando lo hacemos desde nuestra computadora. Sin embargo, es un mecanismo tan sofisticado que hace que las facturas viajen a una velocidad impresionante desde nuestros equipos de cómputo hasta los archivos de validación del SAT y posteriormente regresen a nosotros ya habiendo verificado la autoridad que cumplan con los requisitos que deben tener el CFDI, que se le hayan asignado los folios a este comprobante y que además el SAT incorpora su sello digital, no el nuestro, sino el propio de la autoridad. Por último, otra de las obligaciones que nacen para los contribuyentes en materia de facturación electrónica es la de cumplir con las obligaciones en materia de informática que determine el SAT a través de reglas de carácter general, las que se publican en la resolución miscelánea fiscal del año que corresponda. Quédense con este dato porque a partir de aquí veremos que se desprende una cantidad enorme de obligaciones solo por este punto. Este video que acabas de ver es un extracto de nuestro curso Facturación Electrónica, el curso en línea que te trajo aquí. Tú estás seguramente interesado o interesada en nuestro curso y por eso precisamente estás viendo el webinar. Bueno, ese es un pequeño fragmento donde analizamos parte del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y te va a servir como una probadita para que nos conozcas y para que vayas sabiendo cuál es el estilo de nuestras capacitaciones. Vista esa historia, visto el origen del CFDI, vamos a enfocarnos en el primero de los mitos. ¿En qué consiste? Mito número 1. Hay que poner PUE a todos los CFDIs para evitar el recibo electrónico de pagos. Falso de toda falsedad. Hay que tener bien en cuenta que dentro del catálogo de métodos de pago autorizado por el SAT existen dos alternativas. La opción 1, identificar como pago en una sola exhibición, por sus siglas PUE. Este se va a utilizar siempre que estemos frente a operaciones pagadas de contado, que al momento en el cual se está expidiendo el CFDI, al momento en el que se está haciendo la factura, la operación, la venta, el ingreso ya se cobró y por tanto fue pagado en una sola exhibición, de golpe al chas chas, de contado, ¿sale? Y bajo esa premisa además vamos a indicar cuál fue la forma de pago con la que nos liquidaron esa operación: efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, el que fuere, hay que señalarlo, pero recuerda, siempre vas a utilizar PUE cuando se trate de operaciones de contado. Si por otro lado estamos frente a operaciones a crédito, debemos utilizar el método de pago diferido o en parcialidades, el famoso PPD. Esto que implica que se trata de facturas cuyo pago aún no se tiene, es decir, que le vendimos al cliente que se dio la operación a crédito y que posteriormente nos van a pagar. Ese pago total puede ser de un solo golpe o pueden ser cómodas parcialidades, pero en cualquiera de las situaciones va a pasar en el futuro. Yo emito la factura hoy, emito el CFDI hoy, pero no me lo van a pagar a lo mejor hasta dentro de una semana, de 15 días, de un mes, de 3 días, de 90 días, el plazo que fuera. Y es muy importante que señalemos correctamente los métodos de pago. Tú te estarás preguntando por qué. Y esto tiene que ver con el hecho que a la hora que emitimos una factura como pago diferido o en parcialidades, nos comprometemos también a que en el momento en el que el cliente nos liquide, ya sea parcial o totalmente esa operación, adicionalmente a la factura que ya emitimos, hay que generar un recibo electrónico de pagos, el famosísimo REP o complemento de pagos. Habrá que hacerlo por cada una de las parcialidades que recibimos, y es que nos dividen ese pago en varios momentos, en varias entregas, o en su defecto, si es un solo golpe, emitir un REP por todo el pago recibido. Será hasta ese momento cuando entonces nuestra operación esté completa. Será hasta el momento en el que emitamos el REP cuando una operación que originalmente se contempló a crédito, es decir, se emitió un CFDI como pago en parcialidades o diferido, se recibe
el pago y como consecuencia de ese pago se emite un REP, un recibo electrónico del mismo. Entonces nuestra operación está completa. ¿Por qué es importante cuidar estos dos elementos? Es fundamental hacerlo porque recordemos que hay algunos impuestos que se detonan sobre la base del flujo de efectivo. En el caso de las personas físicas, todas las personas físicas acumulan sus ingresos para efecto de impuestos sobre la renta en el momento en el que están efectivamente cobrados. Y en el caso del IVA, del impuesto al valor agregado, también este se causa en el momento en el que las operaciones están efectivamente cobradas o pagadas. Si ya cobramos ese ingreso que generó impuesto también, impuesto al valor agregado, entonces ya se considera ese IVA como trasladado. Si ya pagamos nosotros un gasto que va a ser una deducción para efectos de ISR que trae IVA al 16%, hasta ese momento entonces va a considerarse ese IVA como acreditable. Esto quiere decir que a la hora de presentar nuestras declaraciones mensuales definitivas de IVA, vamos a considerar todo el IVA trasladado y le vamos a restar todo el IVA acreditable, pero para que eso se dé, habrá de estar efectivamente cobrado y pagado uno y el otro para que entonces se cause el impuesto. Y la manera de comprobar que eso ya se dio, además por supuesto de tener la información contable, será indudablemente la factura. En el caso de las facturas PUE, pues ya están de contado directamente, el impuesto ya está trasladado y también ya es acreditable porque ya están efectivamente pagadas. Pero si hablamos de facturas con pago en parcialidades o diferido, únicamente tendremos todos los elementos hasta que esté en nuestro poder el recibo electrónico de pagos. De repente hay colegas que cometen el error de, pues por evitar la fatiga, para no tener que expedir otra factura, para no duplicar el trabajo, vamos a mandarlas todas, puede que al cabo que igual nos las van a pagar, y eso es sumamente peligroso, porque si nosotros señalamos como pago en una sola exhibición una factura que no está cobrada todavía, y sobre todo hablando de ingresos, que no está cobrada todavía, a la autoridad no le importa que no hayamos recibido ese dinero. De todos modos, por el simple hecho de haberle puesto PUE ante sus ojos, ya se trata de una operación efectivamente cobrada y eso detona responsabilidades. Me refiero a la regla 2.7.1.32 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que señala que en los casos en que el pago no se haya recibido, debe anotarse la opción 99 por definir de acuerdo con el catálogo de formas de pago del SAT del anexo 20. Una vez recibido el pago, bueno, habrá de emitirse el complemento, pero remata señalando que indicar o señalar un método de pago sin que se hubiera cobrado ese CFDI es entendido por la autoridad como un cobro efectivo para efectos de IVA, así que abusadísimos. Podemos comprometer a las empresas y, por evitar la fatiga, todo lo mandamos PUE, porque entonces, ante los ojos de la autoridad, todo eso ya está cobrado. Y si todo eso ya está cobrado directamente, causó IVA para todos los contribuyentes. Y en el caso de las personas físicas, además, ya es acumulable para ISR. ¿Notas la importancia de cuidar adecuadamente los métodos de pago? Pero no queda ahí. La autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, compara nuestros CFDIs emitidos con la información presentada en nuestras declaraciones y a partir de ello se puede derivar un proceso de determinación de diferencias. Cuando de repente el SAT tiene que hemos emitido muchos CFDIs PUE y que resulta que no los hemos acumulado, la autoridad dice ¿por qué razón se está dando esto? Y puede detonarse un proceso de suspensión temporal de certificados de sello digital que impide que nuestra empresa pueda seguir facturando. Sin lugar a dudas, ningún contador, ningún contribuyente quiere que eso suceda. El mejor antídoto, la manera de evitarlo, será cuidar de manera adecuada métodos y formas de pago. Entonces, mito número 1, que emitimos todo PUE para evitar los REP, acaba de quedar en este momento destruido. De ninguna manera. Hay que ser sumamente cuidadosos con los métodos de pago, indicarlos adecuadamente. Todo esto se volvió todavía más importante con la llegada de la versión 3.3 del CFDI, la famosa facturación electrónica 3.3. ¿Quieres conocer el origen de esta versión? Te comparto un fragmentito más de nuestro curso para que tengas una idea clara de cómo nace y qué implicaciones tiene. Durante 2017 se anunció con bombo y platillo la llegada de la facturación electrónica en su versión 3.3. El SAT anunciaba a través de distintos comunicados de prensa y sus medios de información de un supuesto impulso y rediseño de procesos para propiciar, en teoría, una interacción más oportuna, automatizada y transparente de los contribuyentes con la autoridad. Para ello, una serie de adecuaciones a la factura electrónica permitirían eliminar paulatinamente declaraciones informativas, ofrecer declaraciones mensuales prellenadas en materia de IVA, ISR y de
IEPS, así como reducir los requerimientos en materia de contabilidad electrónica. Todo ello daba paso a la creación de la facturación electrónica en esta versión 3.3, que traía consigo un gran mar de cambios. A partir del 1 de julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3, sin embargo, hubo un periodo de convergencia donde los contribuyentes podrían continuar emitiendo la versión 3.2 hasta el 31 de diciembre de ese año. El SAT anunciaba que a partir del 1 de enero de 2018 la única versión válida sería la 3.3 del CFDI. Dentro de todos los cambios, el 22 de noviembre de 2017 también informan que la emisión de comprobantes con el complemento para recepción de pagos, el famoso REP, será opcional hasta el 1 de septiembre de 2018, fecha que se cumplió. A partir de ese día, la emisión de los recibos electrónicos de pago ha sido obligatoria hasta nuestras fechas. En noviembre de 2017 también se postergaba el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas y se decía que entraría en vigor el 1 de julio de 2018. Asimismo, hacían saber que hasta el 30 de junio de 2018, en caso de que existiera un posible error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y o la clave del producto o servicio, no se consideraría una infracción. Después de ese día, equivocarnos al cargar las claves puede representar problemas serios en materia de facturación. Llegó entonces julio de 2018, la fecha en la que nos habían prometido que estaría activo el proceso de cancelación de facturas a través de buzón tributario, cuando por fin íbamos a saber si uno de nuestros proveedores decidía cancelar nuestras facturas e incluso poder evitarlo si no estábamos de acuerdo, pero no fue así. El 4 de julio, 3 días después de que supuestamente la plataforma ya debería haber estado activa, el SAT anunció facilidades adicionales supuestamente para los contribuyentes, pero en realidad era una facilidad para la propia autoridad que aún no estaba lista para operar el esquema, señalando como nueva fecha para la entrada en vigor de la cancelación por buzón tributario el 1 de septiembre de ese año, fecha que una vez más se postergó, y es que realmente fue a partir del 1 de noviembre de 2018 cuando los servicios de cancelación de facturas se actualizaron y las facturas en algunos casos solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte esa cancelación. Es entonces a partir del 1 de noviembre de 2018 cuando la totalidad de los elementos de la versión 3.3 de la facturación electrónica entraron en vigor. Para estas alturas, en pleno 2020, todas las características están vigentes y todas debemos cuidarlas. A lo largo de este curso y particularmente en esta sección, analizaremos puntualmente cada una de ellas. Mito número 2. ¿El método de pago da igual? ¿Lo que importa es el estado de cuenta? Creo que para este momento ya estamos dando por descartada esta situación. Después de echar por la borda el mito número 1 de que todo debe ser PUE, ahora nos queda claro que además de tener las operaciones en nuestros estados de cuenta, tenemos que tener los FDIs que respaldan estas operaciones perfectamente identificados, los métodos y formas de pago, para que entonces, a la hora de cruzar información, todo coincida, sea información sólida, veraz, oportuna y que le dé a la autoridad una idea clara del cumplimiento de nuestros clientes o de nuestra empresa si somos el negocio. Así que atender estos elementos va a resultar un buen punto de partida para que entonces toda la información de tu contabilidad, de tus estados de cuenta, de tus declaraciones y de tus facturas esté en una misma sintonía, que haya un ritmo claro, que todo converja y que sea posible identificar de dónde viene cada peso y a dónde va. Eso lo vamos a conseguir a través de un adecuado control y la facturación se vuelve una pieza fundamental en este rompecabezas del control de los ingresos y deducciones. La facturación, sus requisitos y los debidos métodos y formas de pago nos va a dar pie para que entonces podamos tener perfectamente identificadas cada una de estas situaciones y operaciones. Así que entonces, el mito número 2. El método de pago da igual, lo que importa es el estado de cuenta, queda en este momento también cancelado. Hay que atender ambos elementos. Método y formas de pago junto con estados de cuenta deben coincidir. Si la factura dice que se pagó en una sola exhibición en cierta fecha y que fue por transferencia, habrá una transferencia en el estado de cuenta. No debería ser diferente. Así que abusados, este punto es crucial. Esto nos trae al tercero de los mitos. Solo facturo compras de más de cierta cantidad. Las políticas de esta empresa no permiten menos. ¡Ah, caray! ¡Qué valor como para decir ese tipo de expresiones! No sé ustedes, a mí me ha tocado verlas de repente incluso hasta impresas y pegadas en algunos negocios o establecimientos donde dices, estos señores están, además de equivocados, cometiendo una infracción en términos fiscales y poniéndose en evidencia ante la autoridad, porque resulta que las facturas deben expedirse siempre que el interesado, el cliente, el consumidor
consumidor, el comprador, lo solicite. No hay un pretexto ni una situación que impida que cualquier establecimiento emita un CFDI. Por mucho que le quieran sacar la vuelta, existen mecanismos de la autoridad donde ese tipo de prácticas se pueden denunciar, y que una denuncia ante el SAT implica primero el inicio de un periodo de, pues digamos, conciliación. El SAT se pone en medio, jala al proveedor, jala al cliente y trata de que lleguen a un acuerdo. Si el proveedor se niega, entonces puede derivar esto en un proceso de denuncia y que ya implique revisiones, multas y sanciones mucho más severas. Pero no corras el riesgo de que algún cliente tuyo vaya y se queje con el SAT de que no le estás facturando. Todos los regímenes fiscales activos que tengan operaciones de compra-venta están obligados a expedir un CFDI. No hay pretexto, no hay salvedades, no hay facilidades que le permitan a ningún tipo de negocio evadir la responsabilidad de expedir facturas. No hay una sola regla que le diga tú no facturas. Absolutamente todos los negocios que obtengan ingresos cuando el pagador, cuando el cliente, el comprador solicite una factura, está obligado a hacerla. No importan montos, no importa si se paga en efectivo, si se paga con tarjeta, si se paga con transferencia, con cheque, cualquiera que sea la forma de pago, si el comprador solicita una factura, debe expedirse. No hay pretexto ni para los médicos, ni para los changarritos, ni para el tianguis, ni para el mercado, ni para ningún negocio. Te digan lo que te digan, te pongan el pretexto que te pongan, tienen la obligación. Y si tú tomas el domicilio, el nombre comercial, si logras conocer el nombre de razón social del negocio, con esa información puedes presentar una queja ante el SAT. Hay teléfonos rojos, hay un enlace directo. Tú le pones en el buscador de Google denuncias por no expedición de factura SAT y inmediatamente te va a llevar al formulario donde vas a poner todos los datos, vas a decir dónde compraste, a quién le compraste, cuánto pagaste y que se negó a expedirte la factura. Eso va a iniciar todo un proceso en el cual la autoridad va primero a buscar a ese contribuyente, le va a decir, hey, ven, no facturaste, antes de que yo me enoje, factúrale. Si aún así se niega, las consecuencias, ya lo decíamos hace ratito, implican llegar incluso a multas. Entonces no hay pretexto. Y lo pongo en el otro contexto. Si tú eres el negocio, te queda claro entonces que negarle una factura a un cliente es un verdadero problema y te puedes estar poniendo la soga al cuello. Así que no hay pretexto. Si hoy por hoy tus sistemas no están habilitados, no estás listo para expedir facturas, hay que poner manos a la obra porque eso se puede convertir en un problema verdaderamente sancionado por la autoridad. Así que destruido de nueva cuenta ahora el tercer mito. Pensar que solo se facturan compras a partir de cierta cantidad por políticas de la empresa no solo es equivocado, sino que además es ilegal, implica infracciones a las disposiciones fiscales y es sancionable por la autoridad. Si tú eres una empresa de estas que le ponen políticas aparentemente y pretextos y requisitos que la ley no impone a tus clientes para facturarle, aguas, hay que empezar a corregir esas prácticas porque se pueden convertir en un verdadero problema hacia el futuro. Así que abusadísimos. Y esto nos lleva al cuarto de los puntos, al cuarto de los mitos que vamos a develar el día de hoy. Pero antes de llegar a ese, te voy a compartir un último fragmento de nuestro curso, porque hay de facturas a facturas. Por supuesto, todos son comprobantes fiscales digitales por internet, todos son CFDIs, pero hay de distintos tipos. Y te los explico a continuación. Hoy por hoy conviven en nuestro país 5 tipos distintos de comprobantes fiscales digitales por internet, 5 tipos de CFDI. El primero y más común, por supuesto, es el CFDI de ingresos, ese que emitimos cada vez que hacemos una venta o que prestamos un servicio y vamos a cobrar por él. Necesariamente se trata del rey de todos los CFDI. Otro de ellos es el tipo de CFDI por egresos. Estos corresponden a notas de crédito o notas de débito cuando aplicamos algún tipo de descuento para nuestros clientes y debe ser amparado por un comprobante fiscal digital. El tipo traslado seguramente lo has visto más de una vez a la hora de generar tus propias facturas, ya sea desde el portal del SAT o en un programa de facturación, pero quizá no te habías detenido a pensar de qué se trata. Y es que este tipo de CFDI se utiliza para el transporte de mercancías. El cuarto de los tipos corresponde al CFDI de nómina, es decir, los recibos timbrados por pago de sueldos y salarios y asimilados que efectuamos cada semana, cada quincena o cada mes, según sea la forma en que hacemos los pagos dentro de nuestra empresa para efectos del personal. Por último y más novedoso,
novedoso el CFDI de pago, el famoso recibo electrónico de pagos, aquel que expedimos cuando una factura de ingresos no se cobra en el momento en el que se emite, sino que queda a crédito. Este CFDI de pago tendrá que expedirse cuando ese cliente nos liquide el pago correspondiente a la factura que originalmente habíamos emitido a crédito. Entonces, los CFDIs de pago, como su nombre lo indica, se emiten cada vez que recibimos el pago de alguna operación que originalmente se había emitido a crédito. De estos 5 tipos de CFDI abordaremos de forma profunda 4 los que atañen a este curso: ingresos, egresos, traslado y pago. Si bien el recibo de nómina también es un CFDI, atiende más a materia de sueldos y salarios, pero los otros 4 serán analizados a profundidad a lo largo de esta semana. Finalmente, el cuarto de los mitos consiste en pensar que si no te piden factura, no hay que acumular el ingreso. También es completa y absolutamente falso. Las personas físicas y las personas morales tienen la obligación de expedir inicialmente comprobantes simplificados. Esto quiere decir que si tu cliente llega, compra, paga y se va, se trata de operaciones con el público en general, no es que queden ahí a la deriva y no haya ninguna obligación al respecto. Si la hay que expedir una nota de venta o un ticket de acuerdo con los requisitos que establece la resolución miscelánea fiscal. Y no solo eso, además de cumplir con esa obligación, hay que incorporarlos en una factura global que puede ser diaria, semanal, mensual o bimestral en el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, en la que vamos a agrupar todas esas operaciones y por supuesto se van a declarar. La obligación de expedir comprobantes simplificados en operaciones con el público en general y además englobarlos en una factura mensual resulta muy importante de cumplir porque además es validada por la autoridad. La autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, lleva a cabo actividades, visitas de inspección que son una especie de auditoría concretamente enfocada a verificar que en tu negocio se estén expidiendo las facturas por operaciones con el público en general, tanto los comprobantes simplificados como la factura mínimamente una vez al mes o al bimestre según fuera el caso. ¿Cómo son esas visitas de inspección? Llegan normalmente 2 visitadores de la autoridad fiscal, se presentan en tu domicilio fiscal, te exhiben la orden de visita domiciliaria y te dicen que se van a instalar ahí, que se van a sentar un rato a ver cómo opera tu negocio y a partir de ese momento empiezan a verificar qué es lo que tienes, si estás abierto al público. Ojo, hay que señalar que uno de los requisitos para que se den estas visitas es que el local debe estar abierto al público. Debe ser un espacio donde la gente pueda ingresar libremente a comprar los artículos. Entonces llegan estos señores, se instalan y empiezan a ver todo lo que tienes, levantan un acta circunstanciada en la que señalan, bueno, cómo se encontraba el negocio, a qué hora llegaron, quién lo atendía, cómo lo estaba atendiendo, qué estaban vendiendo, cuántos clientes entraron, cómo pagaron y si como consecuencia de ese pago tú expediste una nota o un ticket. Ojo, aquí hay que señalar que la resolución miscelánea fiscal da la posibilidad de que en los casos en los que el cliente no solicite nota y tampoco solicite factura, no estamos obligados a expedir la nota o el ticket si la operación es de menos de 100 pesos para los contribuyentes, ya sea de actividades empresariales y profesionales o de personas morales, y de 250 pesos si hablamos de régimen de incorporación fiscal. Eso no quiere decir que no se vayan a acumular esos ingresos, pero esas operaciones más chiquitas se debe llevar un control ya sea en el sistema punto de ventas, en el sistema contable, en un Excel o en el peor de los casos de manera rudimentaria en una libreta o en algún registro donde se pueda tener todos esos datos, finalmente sumarlos a nuestra factura global. No es que no se vayan a declarar, simplemente que si no nos piden nota, ticket o factura, no estamos obligados a expedirlo si la operación es de menos de 100 pesos. Pero ojo, si la operación es de más de 100 pesos, aunque no nos pidan nota, aunque no nos pidan ticket, aunque no nos pidan factura, estamos obligados a como mínimo, barata la cosa, expedir una nota o un ticket por esa operación. Y los señores que están sentados durante la visita de inspección viendo qué vendes, cuánto cobras y cómo te pagan, van a estar al pendiente de verificar si la operación es de más de 100 pesos y tú no diste la nota, ahí ya hay una causal de multa. Además, si tus notas no cumplen con los requisitos que establece la resolución miscelánea fiscal y que te voy a explicar a detalle en el curso, también ya ahí estamos en una causal de multa. Y si no emitimos nuestra factura de operaciones con el público en general con los requisitos que debe tener o la emitimos fuera de tiempo, otra causal de multa. Las multas en este caso van de los 14 a los 90,000 pesos. Ojo, no 14 pesos, 14,000, de los 14,000 a los 90,000 para los contribuyentes de actividades empresariales y profesionales y las personas morales. En el caso de RIF son bastante menores las multas, pero también las hay. Y también hay que señalar que si después de 6 meses te hacen una nueva visita y hay reincidencia en la misma falta, la autoridad puede clausurar tu negocio de manera preventiva durante 3 a 15 días. Sí, lo escuché
escuchaste bien, clausurar tu negocio, clausurar el local y por tanto no poder operar. ¿Te das cuenta de la enorme importancia que tienen las operaciones con el público en general en términos de facturación y que con un adecuado control puedes evitar todos estos riesgos? Ahí lo tienes. Entonces, el mito número 4 de que si no nos piden factura, si no hay factura, no hay ingreso, es falso también. Para evitar todos estos problemas, tener los elementos claros de qué medidas tomar para poder corregir, tener en orden el tema de tu facturación, te invito a nuestro próximo curso. Estamos a punto de arrancar una nueva edición de nuestro curso Facturación Electrónica en su versión 2021, así que me va a encantar recibirte, me va a encantar tenerte aquí en nuestro curso. Arranca muy pero muy pronto, te dejo las fechas debajo y estamos a unos cuantos días, así que debajo podrás consultar las fechas, el enlace para que puedas inscribirte. Tiene un costo de tan solo 460 pesos y si este webinar te ha gustado, te ha despejado dudas, te ha dado herramientas para que puedas mejorar tus procesos, el curso lo va a multiplicar por 200, así que ahí me va a encantar verte. Arranca muy pronto. Nuestros cursos en línea son súper prácticos, enfocados a casos reales, a contextos reales cotidianos de los negocios, donde por cierto, no es que yo me pare ahí un rato y te empiece a explicar cosas, no, trabajamos sobre fundamentos legales, como los videos que acabas de ver, bueno, así, pero obviamente enfocado a contextos también súper prácticos y vamos punto a punto con las distintas disposiciones legales, fundamento por fundamento, que implican y cómo aplicarlo en la práctica. Resolverás actividades que te van a asegurar el aprendizaje, donde nosotros y tú podemos asegurarnos, validar que ese conocimiento que estaba planeado llegó al punto correcto, que te adueñaste de la información como en la escuela, pero mejor, porque entonces las actividades y tareas están enfocadas a casos que tú vas a encontrarte en la vida práctica, si eres contador, contadora o tienes un negocio, cosas que a ti te pueden suceder y que puedes evitar o corregir. Además, la enorme ventaja que tiene nuestra formación en línea es que no te tienes que conectar a una hora en particular. El curso tiene una duración de 5 días, un costo de 460 pesos y es una plataforma de capacitación en línea diseñada de manera específica para entornos virtuales, en la que tú vas a poder ingresar con tu usuario y contraseña, avanzar con los contenidos de acuerdo con tu tiempo y horario, y de esta forma te sugerimos dedicar 2 horas diarias cada día. Hay foros de dudas donde puedes plantearlas y vas a ir tú trabajando a tu ritmo. Para el último día del curso, cerrar con una sesión en vivo de preguntas y respuestas conmigo en tiempo real vía videoconferencia, donde me vas a poder preguntar cosas y yo te voy a responder en tiempo real. Así que es un curso súper completo con un costo de tan solo 460 pesos. El cupo es limitado y estamos por arrancar. Así que si te interesa y esto te ha gustado y quieres multiplicar lo aprendido y poder tener mejores herramientas para evitar problemas, corregir errores y asegurar la calidad de tus servicios, entonces esto te interesa. En la descripción del curso están los enlaces para que te inscribas. Arrancamos súper pronto, cuesta 460 pesos y el cupo es limitado. Yo soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios y te veo en el curso. Hasta entonces.